Hola, yo soy Ulkishi y te doy la bienvenida a Inglés con Ulkishi. Esta es la lección número 14 de nuestro curso de cero a experto. Quiero hacerte las dos recomendaciones de cada clase. La primera es que tengas a la mano tu cuaderno de anotaciones para que hagas las correspondientes anotaciones, valga la redundancia, de lo que vas aprendiendo. Y la segunda recomendación es que veas este video dos veces. La primera vez poniendo el 100% de tu atención en los temas que estoy explicando y la segunda vez haciendo pausas para que puedas hacer las correspondientes y ya mencionadas anotaciones. Recuerda que en la descripción te dejo los marcadores de tiempo con cada uno de los temas que se ven en la lección para que puedas regresar fácilmente. Una vez dicho esto, comencemos entonces con el vocabulario. Y nuestra primera palabra es el verbo to look for, buscar, to look for, buscar, to look for. To put on, ponerse, to put on, ponerse, to put on, ponerse. To forget, olvidar, to forget, olvidar, to forget, olvidar. To sleep, dormir, to sleep, dormir, to sleep, dormir. Recuerda pronunciar desde la S y no decir sleep. Recuerda que eso está mal. Es sleep, sleep, to sleep. Ok, sigamos entonces con to wear. Usar, usar de ropa. Por eso es usar, vestir o llevar puesto. To wear. Usar, vestir o llevar puesto. To wear. Without, sin. Without, sin. Hay una TH en medio. Recuerda cómo pronunciar la TH con la lengua entre tus dientes y soplando. Without, sin, without. Y luego tenemos la palabra soon, pronto, soon, pronto, soon. Y luego easy, fácil, easy, fácil, easy, fácil. Muy bien. Y lo contrario es hard, que puede ser duro o difícil. Hard, duro o difícil, hard. Duro o difícil, con D, hard. Y luego tenemos friend, amigo o amiga, friend, amigo o amiga, friend. Luego tenemos shoes, zapatos, shoes, zapatos. En singular, shoe es zapato, claramente. Entonces, shoes. Para después seguir con hat, hat, que es sombrero, hat, sombrero, hat, sombrero. Y después tenemos suit, traje, suit, traje, suit, traje. Y después dress, vestido, dress, vestido, dress, vestido. Y después es birthday, cumpleaños, birthday, cumpleaños, birthday, cumpleaños. Y con esto terminamos el vocabulario y pasamos a los modismos. Y nuestro primer modismo es of course, claro, of course, claro. Of course, claro. Last week, la semana pasada. Last week, la semana pasada. Last week, la semana pasada. Y luego tenemos last month, el mes pasado. Last month, el mes pasado. Last month. Y después tenemos last year, el año pasado. Last year, el año pasado. Creo que puedes darte cuenta que la palabra last antes de día, mes, año quiere decir pasado, ¿ok? Last year, el año pasado. Last night, anoche o la noche pasada. Last night, last night. Y después tenemos tonight, que es esta noche, la noche del día de hoy. Tonight, esta noche, tonight. Y con eso terminamos los modismos y pasamos entonces a la gramática. La gramática de este video consiste en primer tema de los adverbios de frecuencia. Recordando rápidamente lo que es un adverbio, es el adjetivo del verbo. Recuerda que los adjetivos califican o describen a los sustantivos, mientras que los adverbios califican o describen a los verbos. Y la frecuencia es qué tan frecuente lo hace, claro, como lo dice el nombre. Muy bien, entonces comencemos. El primero de nuestros adverbios es always, con O, always, y significa siempre, always. Después tenemos usually, usually,
usualmente o generalmente, las dos cosas, usually, generalmente o usualmente. Luego tenemos often, often, si la T no es often, ¿ok? Often, a menudo, often, a menudo. Y después tenemos seldom, rara vez, seldom, rara vez, seldom, rara vez. Y tenemos todavía más. Tenemos el adverbio de frecuencia rarely, rara vez también, rarely, rarely, rara vez. Recuerda la R es como R y echando tu lengua hacia atrás, rarely. Luego tenemos sometimes, a veces, sometimes, a veces. Después tenemos ever, que significa a veces también, ever, ever. Y por último, never, nunca, never, nunca, never, nunca. Perfecto. Y como te explicaba, los adverbios califican a los verbos, así como los adjetivos a los sustantivos. Ahora, los adverbios de frecuencia se van a colocar antes del verbo principal, excepto con el verbo be, o sea, el verbo to be. Con todos los demás verbos vamos a poner el adverbio de frecuencia antes, ¿ok? Quiero explicarte que ever no se utiliza en oraciones afirmativas, ¿ok? De nuevo, ever no se utiliza en oraciones afirmativas. La partícula not seguida de ever va a ser el equivalente de never. Entonces ever lo vamos a utilizar en negativo, interrogativo e interrogativo negativo, pero no en oraciones afirmativas. Por ejemplo, he never works early. He doesn't ever work early. Él nunca trabaja temprano. ¿Ok? Las dos oraciones en inglés significan lo mismo. Como te decía, la partícula not más ever es el equivalente a decir never. He never works early. Si te das cuenta, never está antes del verbo y he doesn't ever work early. Ever está antes del verbo y después del auxiliar. En este caso, como te dije, tiene que ser negativo, ¿ok? Doesn't. He doesn't ever work early. Él nunca trabaja temprano. Excelente. Tengo aquí entonces el uso de los adverbios de frecuencia con el verbo to be, que es después de este verbo to be. Por ejemplo, she is always late. Ella siempre está tarde o ella siempre llega tarde. He isn't usually going to teach. Él no va a enseñar usualmente. Is she always late? Is she always late? Ella siempre llega tarde. Is she always late? Ok, recuerda la estructura con el verbo to be, es así se mantiene. Pero cuando es una oración afirmativa o negativa, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. Excelente. Y con esto podemos terminar los adverbios de frecuencia para pasar a there was y there were. En la lección anterior vimos was y were, que es el pasado del verbo to be. Ahora, there was y there were va a ser el pasado del verbo haber en español, que es el que utilizamos para expresar la existencia de algo. ¿Ok? Y lo vamos a traducir como hubo o había. En singular utilizamos there is en el presente. El equivalente del verbo to be en pasado es was, por lo tanto sería there was. Y funciona igual que is para singular. Y su contraparte en plural en presente es there are. Se va a traducir al pasado como were. Entonces sería there were. En pasado había o hubo y en plural. De there are pasamos a there were para plural. Y de there is pasaríamos a there was para singular en pasado. Hubo o había. ¿Ok? Bien sencillo, ¿cierto? Ahora quiero recordarte, antes de pasar a los ejemplos, la tabla de las estructuras gramaticales que te expliqué en lecciones anteriores. Recordando el orden de las oraciones que te voy a poner en los ejemplos y en las explicaciones que te voy a dar más adelante. Si no sabes qué es esto, te recomiendo por favor regresar a la lección 12, que es en donde explico el uso de esta tablita, y te aseguro que va a ser muchísimo más fácil para ti aprender inglés con esta tablita. Entonces, los ejemplos: there was, there were. Estas son las formas afirmativas.
Aquí yo puse un poco inclinada la línea para que me cupiera el espacio. Cuando tú hagas tu anotación, procura que quede bien el cuadrante, ¿ok? Este cuadrante de aquí es el cuadrante del afirmativo. Y luego tenemos a la derecha el cuadrante negativo. Y puede ser de dos maneras, agregando la partícula not o con la contracción negativa de esta. Por ejemplo, there was not, no hubo o no había, o podemos decir there wasn't, no hubo o no había, y en singular. Lo mismo, there were not, no habían, y there weren't, no había. Recuerda la contracción negativa. Ahora pasamos a interrogativo, que está aquí abajo. Recuerda las estructuras. Pasamos entonces el verbo to be al principio de la oración, como lo hemos hecho en todas las lecciones. Y sería was there o were there. Recuerda que was there va a ser para preguntar para cosas singulares y were there lo vamos a utilizar para plurales. Y el interrogativo negativo que está en este cuadrante sería wasn't there para singulares, recordando que siempre debemos tener la contracción negativa al momento de preguntar. Wasn't there y weren't there para plurales. Recuerda que siempre debe utilizarse la contracción negativa, ¿ok? Perfecto. Continuemos con el pasado del futuro idiomático. Sí, se escucha un poco extraño el pasado del futuro, pero mira, recordando un poco lo que es el futuro idiomático, lo podemos identificar como en español decimos ir a, es decir, yo voy a, ellos van a, él va a, ¿ok? Ahora, el pasado del futuro idiomático se identifica con el pasado, obviamente, de ir a, es decir, iba a, iban a, ¿ok? Iba a, iban a, etcétera, para cada uno de los sujetos que existen. Y el pasado del futuro idiomático se llama así porque expresa una acción que en el pasado se pensaba que ocurriría en el futuro, ¿ok? En el pasado del que estábamos hablando creíamos que la acción de la que estamos hablando iba a ocurrir en el futuro. Por eso este tiempo se llama el pasado del futuro idiomático. En el pasado creíamos que iba a ser precisamente futuro, pero no sucedió por una u otra razón. Ahora, el pasado del futuro idiomático lo vamos a identificar con el verbo to be en pasado, ¿ok? Por algo es pasado, y la expresión going to, que es característica, como vimos, de el futuro idiomático. Entonces, una oración tan sencilla que es I am going to sleep, que es yo voy a dormir, para pasarla a pasado del futuro idiomático, lo único que tenemos que hacer es cambiar am a was. Recuerda que el pasado del verbo to be de am se conjuga como was. Entonces quedaría la oración I was going to sleep. Yo iba a dormir o yo me iba a dormir. Y algo pasó y no te dormiste, ¿ok? Yo iba a dormir, pero y ya, por la razón por la cual no te dormiste. Esa acción creíste que se iba a realizar, pero no se realizó. I was going to sleep. I was going to sleep. Y esta sería entonces la estructura de las oraciones afirmativas. Nuestro sujeto más was o were, que es el pasado del verbo to be, más la partícula going to, que es característica del futuro idiomático, más nuestro verbo que se iba a realizar, más el complemento. Por ejemplo, you, que es el sujeto, were, que es la conjugación del verbo to be en pasado que le corresponde, más going to, más el verbo que en este caso es look for. Y el complemento simplemente marry. You, que significa usted, tú o ustedes, were, iban a. Acuérdate que en español sí podemos omitir el sujeto y nada más traduzco como iban a. Pero si quieres tú puedes traducirlo como ustedes iban a buscar a Mary. Look for Mary, ¿ok? You were going to look for Mary. Iban a buscar a Mary o ustedes iban a buscar a Mary. Perfecto. Entonces continuemos con el negativo del futuro idiomático.
Y como ya debes estar bien acostumbrado, sabrás que lo único que tenemos que hacer es agregar la partícula not después del verbo to be. Entonces la estructura queda como el sujeto más was o were más not más going to más el verbo más el complemento. Y si recuerdas también de lecciones anteriores, este was o were más la partícula not lo podemos contraer en wasn't y weren't, como también lo acabamos de ver en there wasn't y there weren't, ¿ok? Entonces la estructura puede cambiar al sujeto más wasn't o weren't más going to más el verbo más el complemento. ¡Phew! Ok, y aquí tengo el mismo ejemplo. You weren't going to look for Mary. You weren't going to look for Mary. No iban a buscar a Mary. No iban a buscar a Mary. Esta oración también la pudiste haber escrito como You were not going to look for Mary. ¿Ok? No iban a buscar a Mary. Recuerda que al final de la lección te dejo más ejemplos. Aquí nada más te estoy poniendo este para que observes la estructura. Excelente. Y ahora la interrogativa, la estructura interrogativa. Como ya vimos anteriormente, lo único que tenemos que hacer es cambiar de lugar el verbo to be was y were con el sujeto, por lo que la estructura queda was o were más el sujeto más going to más el verbo más el complemento y no olvidar nuestro amigo el signo de interrogación cerrado. Entonces la oración con la que hemos estado ejemplificando quedaría Were you going to look for Mary? Were you going to look for Mary? ¿Ibas a buscar a Mary? ¿Ibas a buscar a Mary? Recuerda que you se traduce como tú, usted o ustedes, ¿ok? ¿Ibas a buscar a Mary? Perfecto. Espero que te esté quedando bien claro y espero que puedas relacionar esta manera de preguntar y de negar y de hacer las oraciones afirmativas con todas las lecciones anteriores, y quiero que te estés dando cuenta de lo fácil que es el inglés y de lo repetitivo que puede llegar a ser. Ahora, puedes estar adivinando cómo va a ser el interrogativo negativo, simplemente poniendo la contracción negativa wasn't o weren't más el sujeto más la partícula going to más el verbo más el complemento y nuestro amigo el signo de interrogación. Entonces nuestra oración quedaría Weren't you going to look for Mary? Weren't you going to look for Mary? No iba a buscar a Mary. Recuerda que también you se puede traducir como usted. No iba usted a buscar a Mary. Weren't you going to look for Mary? Perfecto, excelente. Estoy seguro que te resulta realmente sencillo, pero no te preocupes, que aquí yo te muestro ejemplos de todo lo que hemos visto en esta lección. Comenzando con There were children that were rarely going to learn English. There were children that were rarely going to learn English. Habían, there were, children, niños, that, que. Ahora, aquí were parece que está solito, pero recuerda que el sujeto de la oración es children, ¿ok? Children. Todo el sujeto de nuestra oración es children that were rarely going to learn English. Habían o hubieron niños que iban a aprender inglés rara vez, ¿ok? Aquí were le pertenece a la estructura de el pasado del futuro idiomático con el sujeto children. ¿De quién estamos hablando? De los niños, ¿ok? Dijimos que había niños o hubieron niños que iban a aprender inglés rara vez. Excelente, este es nuestro ejemplo número 1 y pasamos al ejemplo número 2. There was a time when you were always going to wear suits every Monday. There was a time when you were always going to wear suits every Monday. There was a time, hubo una vez. ¿Recuerdas que en una lección pasada te dije que time significa tiempo, pero también significa vez? Bueno, aquí estamos usando time como vez. Y there was hubo una vez. When, cuando, you were always going to wear. Cuando siempre ibas o cuando tú siempre ibas a vestir. Recuerda que los adverbios de frecuencia deben de ponerse después de el verbo to be.
¿ok? Aunque esté dentro de la estructura de el pasado del futuro idiomático, este always siempre debe ir después del verbo to be. ¿Lo notas? Perfecto. Tenemos aquí la estructura del pasado del verbo to be. El verbo to be en pasado y going to. Pero la regla de los adverbios de frecuencia dice que el adverbio de frecuencia lo vamos a poner después del verbo to be. Entonces lo tendríamos que meter aquí, aunque sea en medio de la estructura del pasado del futuro idiomático. Sujeto: you were always going to wear suits. Tú siempre ibas a vestir trajes every Monday, cada lunes. ¿Ok? Perfecto, y continuemos entonces con el último ejemplo de esta lección. Nuestros últimos ejemplos son: I usually don't put on my hat. Yo usualmente no me pongo mi sombrero. I usually don't put on my hat. Aquí usually recordando que debe ir antes del verbo y en este caso también antes del auxiliar, porque estaría en negativo nuestro verbo, ¿ok? Y para negar los verbos utilizamos el auxiliar don't. Esta oración está en presente simple. Yo usualmente no me pongo mi sombrero. I usually don't put on my hat. Weren't you ever going to visit that man's friend? Weren't you ever going to visit that man's friend? ¿Nunca ibas a visitar al amigo de ese hombre? Aquí, la contracción negativa de weren't y ever recuerda que es equivalente a nunca, como lo vimos en esta lección. Y aparte tenemos la estructura del pasado del futuro idiomático. Verbo to be, sujeto, going to, verbo, en este caso visit, y that man's friend, el complemento. That man's friend, recordando apóstrofe S, la forma posesiva. Al amigo de ese hombre. Nunca ibas tú o nunca ibas a visitar al amigo de ese hombre. Recuerda que en español sí hablamos con el sujeto implícito, pero en inglés siempre debe ser, muy bien, explícito. Y por último, of course, she always comes. Claro, ella siempre viene. Of course, she always comes. Claro, ella siempre viene. Nota que se respeta la regla de la S del presente simple. Y el adverbio de frecuencia está antes del verbo, que en este caso es come. Excelente. Claro, ella siempre viene. Perfecto, y con esto damos por terminada la lección en esta ocasión. Así que recuerda, si te gustó, comparte con tus amigos, deja tu like y suscríbete. Y para más inglés, te espero aquí en la próxima lección. Yo soy Ulkishi y te doy las gracias de nuevo. Adiós.